En representación del Tribunal Electoral del Estado, acudí al informe que rindió la Sala Regional Monterrey, segunda circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 7 de febrero, por conducta de su presidente, magistrado Marco Antonio Zavala Redondo, en aquella ciudad, a la que asistieron el presidente de la Sala Superior del propio tribunal y varios de sus magistrados, José Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanís Figueroa y Manuel González Oropesa, así como los demás magistrados de la Sala Monterrey, Reyes Rodríguez Mondragón y Yarcinio David García Ortiz, así como varios magistrados del interior de la República. De ese informe 2012-2013, el punto más destacado se refirió al capítulo denominado Sentencias claras, breves y bien argumentadas, como un ejercicio jurídico y procesal para superar algunas de las características tradicionales que se atribuyen a las sentencias pronunciadas en México, formalistas, extensas, redundantes y con abuso del lenguaje oscuro o excesivamente técnico, que dificulta su lectura y minimiza la comprensión del discurso argumentativo por parte de los interesados. A partir de este planteamiento, el informe proyectó las siguientes ideas. Para la Sala Monterrey, el hecho de que las partes no comprendan cabalmente el sentido de una resolución es uno de los principales obstáculos para la consolidación de un Estado de Derecho y una cultura de la legalidad, pues el derecho ciudadano a una justicia efectiva implica contar con resoluciones claras y comprensibles para las y los destinatarios, para obtener la confianza de los y las ciudadanas y consolidar a la Sala como un tribunal accesible, abierto, transparente y enfocado en la ciudadanía. A partir de las discusiones entre los magistrados de la Sala Monterrey, el personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de personas que forman parte de la academia, se ha dado un nuevo modelo de sentencias que busca contar con resoluciones claras, breves y bien argumentadas. Las principales características de este modelo, que aún se encuentra en desarrollo, son las siguientes. Extensión razonable. Una sentencia extensa no implica necesariamente una mayor solidez de las razones que la sustentan. Por ello se concluyó que debían eliminarse, en la medida de lo posible, las partes que no fueran relevantes para la decisión. Se trata de hacer sentencias concisas, sin que ello implique que la Sala pretenda redactar resoluciones que prescindan de las referencias, fundamentos o expresiones jurídicas necesarias en toda resolución de carácter jurisdiccional. Lenguaje claro. Se concluyó que este debía ser una pieza clave en el nuevo modelo de sentencias de la Sala, mediante el empleo de elementos como estructuras gramaticales simples, enunciados cortos y básicos y el empleo de la voz activa. Se busca que las sentencias sean fácilmente comprensibles para todo público. Asimismo, se estimó que abandonar los excesos discursivos y la utilización de una sintaxis intrincada, pomposa y barroca abona en el campo de la honestidad intelectual, pues una fácil comprensión de las sentencias es una condición necesaria para la evaluación y crítica de las razones de las y los juzgadores. Más adelante, el informe se refiere a la estructura de una resolución. Estructura adecuada. La estructura de una sentencia es importante porque revela la forma en la que se articula un razonamiento a lo largo de una determinación. En ese sentido, se ideó una estructura que contiene los siguientes elementos. Resumen de la resolución. Presenta de manera breve y concisa la razón principal en que se basa la decisión de la Sala. Glosario. Incluye un listado de abreviaturas, frases o expresiones que se utilizan de manera frecuente en esa sentencia, de tal forma que su lectura sea más fluida. Antecedentes del caso. En atención a un criterio de pertinencia de la información, se incluyen solo aquellos antecedentes del caso que son relevantes para la decisión, es decir, los que son efectivamente usados en el razonamiento. Competencia. Un párrafo simplificado que explica la razón por la cual se estima que la Sala es competente para resolver el asunto en análisis. En un segundo párrafo se asientan los fundamentos jurídicos aplicables. Estudio de fondo. Se divide generalmente en tres apartados principales. Planteamiento del caso. Aquí se describen los puntos medulares del problema jurídico a abordar a partir de lo resuelto en el acto impugnado
y los agravios formulados. Estudio de los argumentos planteados. En este apartado se estudian estos, dividiéndose el estudio en subapartados que identifican la temática a desarrollar. Efectos del fallo. Aquí se describen las consecuencias derivadas de la resolución del asunto y, de ser necesario, se precisa lo que se instruye con la sentencia. Puntos resolutivos. Se resume la determinación final de la sala. Concluye este apartado del informe mencionando los elementos que debe integrar una argumentación sólida de la sentencia. Exhaustividad. Analizar todas y cada una de las razones ofrecidas por las partes. Pertinencia o relevancia de la información. Presentar información y argumentos que efectivamente son relevantes para la decisión. Delimitación temática. Identificar el problema jurídico a resolver. Consistencia argumentativa. Atender las relaciones lógicas y conexiones entre los razonamientos presentados en el fallo. El interesante planteamiento de la Sala Monterrey en su informe de labores debe considerarse sobresaliente porque involucra una serie de cuestiones de actualidad en la resolución de los asuntos electorales y de la redacción de las sentencias que recaen, pues efectivamente uno de los problemas tradicionales en la impartición de la justicia es el abuso de sentencias extensas, prolijas, oscuras y a veces contradictorias que en vez de aclarar los asuntos los complican y alargan. Por tanto, es muy recomendable observar esta evolución que propone la Sala Monterrey como un camino para modernizar este aspecto del derecho procesal y por su importancia procuraré retomarlo más adelante. Agradezco su atención.